No vas a cargar al bebé, hueles mal. Mi propia nuera me cerró las puertas de su corazón con esas 5 palabras que se clavaron como espinas en mi alma de abuela. ¿Cómo puede ser que el amor de una abuela sea visto como una amenaza? Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Esperanza Morales. Tengo 69 años y vivo en una casita humilde en la colonia Santo Domingo, aquí en Madrid. Mis manos están marcadas por 40 años de lavar ropa ajena, de planchar uniforme tras uniforme para sostener a mi hijo único, Alejandro. Estas mismas manos que ahora tiemblan al sujetar mi rosario de madera, son las que lo cargaron cuando tenía fiebre, las que trabajaron dobles turnos para pagarle los estudios, las que nunca dejaron de acariciar su frente cuando los problemas lo agobiaban. Mi casa huele a incienso y a las velas que enciendo cada mañana frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es pequeña, sí, pero cada rincón está lleno de amor y de fe. En la mesita del comedor tengo mi Biblia gastada, marcada en los versículos que me han sostenido en los momentos más difíciles. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá, dice el Salmo 27, verso 10. ¿Cuántas veces he repetido esas palabras cuando la soledad me abraza por las noches? Llevaba 10 meses esperando conocer a mi primer nieto. 10 meses tejiendo con mis propias manos una mantita azul celeste. Punto tras punto, oración tras oración. Cada puntada era una súplica al cielo. Señor, que este niño crezca sano, que sea feliz, que sienta el amor de su abuela. Me quedé sin comprar carne durante 3 semanas para ahorrar y comprarle su primer peluche. Un oso de felpa que encontré en el mercado de San Miguel, suavecito como una caricia. Le bordé su nombre en hilo dorado, Santiago. Mi Alejandro se casó con Patricia hace 2 años. Ella viene de una familia acomodada del barrio de Salamanca. Su padre es abogado, su madre profesora de universidad. Tienen un piso precioso en Chamberí, con suelos de parquet que brillan como espejos y muebles que parecen salidos de una revista de decoración. Yo siempre me he sentido pequeñita cuando voy ahí, como si mis zapatos viejos fueran a ensuciar su mundo perfecto. El día que nació Santiago, me arreglé con mi mejor vestido, el azul marino que uso para ir a misa los domingos. Me puse mis pendientes de perlas falsas, los únicos que tengo, y me eché un poco del agua de rosas que me regaló mi comadre Remedios el año pasado. Tomé el metro con el corazón latiendo como campanas de gloria. Llevaba una bolsa con los regalos, la mantita, el osito y una Biblia para niños que compré en la librería religiosa de la calle Atocha. Cuando llegué al hospital, Patricia estaba en su habitación privada, rodeada de flores caras y globos de colores. Su familia llenaba el espacio con sus voces elegantes y sus trajes impecables. Mi hijo me vio entrar y me saludó con una sonrisa cansada, pero había algo diferente en sus ojos, como si me viera a través de un cristal empañado. «Mamá, qué bueno que viniste», me dijo, pero sin acercarse a abrazarme como siempre hacía. Patricia me miró de arriba a abajo, con esa sonrisa fría que había aprendido a reconocer en estos 2 años. «Hola, Esperanza. Antes de que te acerques al bebé, ¿te importaría lavarte las manos? Es que los recién nacidos son muy delicados». Me dirigí al pequeño lavabo de la habitación, enjabonándome las manos hasta que casi me dolían. El agua fría me tranquilizó un poco, pero cuando me acerqué a la cunita donde dormía mi nieto, Patricia se puso de pie rápidamente. «Perdona, pero el pediatra nos dijo que mejor no lo cargue mucha gente los primeros días. Su sistema inmunológico aún está muy débil». La miré sin entender. «Pero soy su abuela, hija. Solo quiero conocerlo. Ya lo estás conociendo. Puedes verlo desde ahí». Me quedé ahí parada, con los regalos en las manos, viendo a mi nieto a través de los barrotes de plástico de esa cunita que de pronto parecía una jaula. Santiago tenía los ojos cerrados, sus manitas pequeñitas como pétalos de rosa. Me hubiera gustado tocarlo, sentir su piel suave, susurrarle una oración de bienvenida al mundo, pero solo pude mirarlo como si fuera una extraña.
Los padres de Patricia hablaban de sus planes para las vacaciones de Navidad en su casa de Santander. Mencionaban colegios privados, clases de inglés, campamentos de verano. Un futuro completo para Santiago donde yo, aparentemente, no tenía lugar reservado. ¿Y tú qué opinas, Esperanza?, me preguntó la madre de Patricia, más por cortesía que por interés real. Opino que es el bebé más hermoso que he visto en mi vida, respondí, sintiendo que las lágrimas querían asomarse. ¡Ay, todas las abuelas dicen lo mismo!, se rió Patricia, y había algo cruel en esa risa. Me quedé 2 horas más, sentada en una silla incómoda del rincón, viendo cómo todo el mundo se turnaba para cargar a Santiago. Todo el mundo menos yo. Cuando me despedí, dejé los regalos en la mesita junto a los arreglos florales que costaban más que mi pensión de un mes. Gracias por venir, mamá, me dijo Alejandro, pero no me acompañó hasta el ascensor como siempre hacía. En el metro de regreso, abracé mi bolso vacío donde habían estado los regalos. Una señora mayor que iba sentada frente a mí me preguntó, ¿todo bien, hija? Acabo de conocer a mi nieto, le dije. ¡Qué alegría! ¿Y cómo está el pequeño? Perfecto, respondí, pero creo que ya tiene demasiadas manos que lo cuiden. Esa noche, en mi casita que de pronto me parecía más vacía que nunca, me arrodillé frente a mi altar improvisado. Encendí una veladora al niño Jesús y le dije, Señor, enséñame a entender. Si este dolor tiene un propósito, ayúdame a verlo. Y si no lo tiene, ayúdame a cargarlo con dignidad. Pero en el fondo de mi corazón, algo había comenzado a romperse. Y presentía que esto apenas era el comienzo. Durante 38 años, yo fui la única familia que tuvo mi Alejandro. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 2 años. Se fue una madrugada sin explicaciones, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo con esta responsabilidad. Desde ese día, cada decisión que tomé fue pensando en mi hijo. Cada peso que gané fue para él. Cada oración que hice llevaba su nombre. Trabajé limpiando oficinas en el centro de Madrid desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Después corría a casa, le preparaba el almuerzo, lo ayudaba con las tareas y por las noches planchaba ropa para las familias del barrio. Mis manos siempre olían a detergente y mis rodillas crujían de tanto fregar suelos ajenos. Pero cuando Alejandro me abrazaba al llegar del colegio y me decía, «Mamá, ¿eres la mejor del mundo?», todo valía la pena. Cuando cumplió 15 años y quería ir a una excursión con sus compañeros de clase, vendí mi alianza de boda, la única joya que tenía. Era de oro blanco, sencillita, pero era lo último que me quedaba de aquellos días cuando creía en los cuentos de hadas. «Mijo, ve y disfruta con tus amigos», le dije, entregándole el dinero. Uno solo es joven una vez. Para su graduación del instituto, trabajé turnos dobles durante 3 meses. Quería comprarle un traje nuevo, no de segunda mano como siempre había sido su ropa. El día de la ceremonia, verlo caminar con esa toga negra y esa sonrisa orgullosa fue el momento más feliz de mi vida. «Mamá, todo esto te lo debo a ti», me susurró al oído cuando me abrazó. «Cuando sea grande, te voy a dar todo lo que te mereces». Los años de universidad fueron los más duros. Alejandro estudió administración de empresas en una universidad privada con beca parcial. Yo cubría el resto. Dejé de comprar zapatos nuevos. Dejé de ir al médico cuando me dolía la espalda. Dejé de permitirme cualquier lujo, por pequeño que fuera. Hubo noches que me quedé sin cenar para que él tuviera dinero para sus libros, pero nunca se lo dije. Un hijo no debe cargar con la culpa de los sacrificios de su madre. Durante esos años, mi único momento de paz era los domingos por la mañana en la iglesia de Santa María la Real. Me sentaba en el mismo banco de madera, el tercero desde adelante del lado derecho, y le pedía a la Virgen que cuidara de mi muchacho. Madre Santísima, tú que conoces el amor de madre, protégelo, que encuentre un buen trabajo, que forme una familia bonita, que sea feliz. Siempre terminaba mis oraciones con las mismas palabras. Hágase tu voluntad, no la mía. Cuando Alejandro consiguió su primer empleo en una empresa de seguros, llegó a casa con flores y una botella de cava barato. «Mamá, ya puedes descansar. Ahora yo me encargo de todo».
Esa noche cenamos tortilla española y brindamos con vasitos de agua porque no teníamos copas. Fue una de las noches más felices de mi vida. Pero conforme pasaron los meses, las visitas de Alejandro se fueron espaciando. Al principio venía todos los fines de semana, después cada 15 días, luego una vez al mes. Siempre tenía una explicación: trabajo extra, compromisos sociales, cansancio. Yo no quería ser la típica madre pegajosa, así que solo le decía: cuídate mucho, mijo. Aquí estoy cuando me necesites. Cuando conoció a Patricia hace 3 años, todo cambió por completo. La primera vez que la trajo a casa, vi cómo ella miraba todo con una mezcla de lástima y disgusto. Mi sofá viejo con la funda de flores desteñidas, la televisión pequeña que había comprado de segunda mano, las cortinas que yo misma había cosido con tela barata del mercado. Patricia sonreía, pero era una sonrisa forzada, como cuando uno prueba una comida que no le gusta, pero no quiere ser grosero. Su casa es muy acogedora, me dijo, y la forma en que dijo acogedora sonaba como si dijera pequeña o pobre. Alejandro parecía avergonzado. Por primera vez en su vida, vi a mi hijo verme con otros ojos, los ojos de Patricia. Se disculpó por el tamaño de la televisión, porque no tuviéramos aire acondicionado, porque la mesa de la cocina fuera de fórmica en lugar de madera, como si de pronto todo lo que había sido nuestro hogar durante tantos años fuera motivo de vergüenza. Después de esa visita, Alejandro empezó a venir solo. Patricia está ocupada, me decía. ¿Tiene clases de francés? ¿O quedó con sus amigas? ¿O está cansada del trabajo? Yo asentía y preparaba su comida favorita, arroz con pollo como le gustaba desde pequeño. Pero él apenas probaba un par de bocados. Está muy condimentado, mamá. Patricia me está enseñando a comer más sano. Una tarde de domingo, mientras doblaba ropa en mi pequeña cocina, encontré en el bolsillo de una camisa de Alejandro un papel arrugado. Era una nota manuscrita con letra femenina. Amor, ¿ya hablaste con tu mamá sobre lo de la boda? Mis papás quieren saber cuánto puede aportar para la fiesta. Es importante que sea una cifra realista. Mis manos temblaron al leer esas palabras. No por la petición del dinero, que aunque me doliera podía conseguir vendiendo algunas cosas, sino por la forma en que se referían a mí. Como si fuera un problema por resolver, una cuenta pendiente por saldar. Esa noche me arrodillé frente a mi pequeño altar y lloré como no había llorado en años. Señor Jesús, ¿qué hice mal? ¿En qué momento mi amor se convirtió en una carga? ¿Por qué el hijo que crié con tanto sacrificio ahora me ve como un estorbo? Pero como siempre había hecho, tragué mi dolor, y al día siguiente llamé a Alejandro. Mijo, sobre lo de la boda, tengo algunos ahorros guardados. No es mucho, pero es tuyo. Ay, mamá, no tienes que hacer eso, me dijo, pero su voz sonaba aliviada. Claro que tengo que hacerlo. Eres mi único hijo. Tu felicidad es mi felicidad. Vendí la pulsera de oro que mi madre me había regalado cuando cumplí 15 años, la única herencia que tenía de ella. También vendí el televisor y compré uno más pequeño y usado. Reuní 3.000 euros que entregué a Alejandro en un sobre. Gracias, mamá. No sé cómo pagarte esto. No me lo pagues a mí, le dije, acariciando su mejilla como cuando era niño. Págaselo siendo feliz. La boda se celebró en un salón elegante de Las Rosas. Yo llegué con mi vestido azul marino, el mismo que había usado para ir al hospital cuando nació Santiago. Patricia llevaba un vestido que costaba más que mi pensión de 6 meses. Durante la ceremonia, me senté en la tercera fila, detrás de los familiares importantes. En las fotos oficiales, aparecí en una esquina, pequeñita y casi invisible. Pero lo que más me dolió fue el discurso de Patricia. Agradeció a sus padres, a sus hermanos, a sus amigas, a sus profesores, incluso a su mascota de la infancia. De mí no dijo ni una palabra. Alejandro tampoco me mencionó en su discurso, como si los 38 años que habíamos vivido juntos no hubieran existido, como si todos mis sacrificios fueran invisibles, como si mi amor fuera algo que daba por sentado y no merecía reconocimiento. Esa noche, de vuelta en mi casita, me senté en mi sofá viejo y miré las fotos que había tomado con mi teléfono sencillo.
En todas aparecía sola o acompañada de algún invitado que se había compadecido de la señora mayor que estaba en el rincón. Mi hijo lucía feliz, radiante, como si hubiera comenzado una vida donde yo, aparentemente, ya no tenía el lugar principal que había ocupado durante casi 4 décadas. Y ahora, con Santiago recién nacido, esa sensación de ser una extraña en la vida de mi propio hijo se había vuelto aún más dolorosa, porque ya no se trataba solo de mí, se trataba de mi derecho a ser abuela, de mi necesidad de amar a ese pequeñito que llevaba mi sangre. Pero Patricia había dejado muy claro cuál era mi lugar en esta nueva historia, el de una espectadora, no el de una protagonista. Los meses siguientes a la llegada de Santiago fueron como caminar por un campo minado de humillaciones pequeñas pero constantes. Cada visita que hacía a casa de Patricia y Alejandro se convertía en una prueba de resistencia emocional que yo no sabía si iba a poder superar. Las reglas eran claras, aunque nunca se hubieran dicho en voz alta. Yo podía visitar a mi nieto solo cuando ellos lo permitieran, por el tiempo que ellos decidieran, y bajo las condiciones que ellos establecieran. Como si el amor de una abuela fuera un privilegio que se podía otorgar o quitar según el humor del momento. Esperanza, ¿te importaría quitarte los zapatos antes de entrar?, me decía Patricia cada vez que tocaba su puerta. Es que acabamos de limpiar y Santiago gatea por todo el suelo. Yo obedecía, dejando mis zapatos viejos junto a los zapatos caros de cuero italiano que tenían en la entrada. Mis calcetines con un pequeño agujero en el talón, que yo había zurcido con hilo del mismo color, se veían patéticos al lado de toda esa elegancia. Cuando finalmente me permitía acercarme a Santiago, Patricia encontraba siempre algo que objetar. No lo cargues muy tiempo, se acostumbra a los brazos. O, cuidado con tu collar, los bebés se agarran de todo. O, mejor no le cantes esas canciones tan fuerte. El pediatra dice que los ruidos fuertes los alteran. Mi pequeño Santiago, de apenas 5 meses, me miraba con esos ojitos curiosos que me recordaban tanto a su papá cuando era bebé. Yo le susurraba canciones de cuna que había aprendido de mi madre, las mismas que le canté a Alejandro durante sus primeros años. Pero Patricia siempre interrumpía. Mejor ponle música clásica, es mejor para su desarrollo cerebral. Un día llegué con un regalo especial, una sonaja de plata que había pertenecido a mi abuela. Era antigua, pero estaba en perfecto estado y había sido bendecida por el párroco de mi infancia en un pueblito de Ávila. Era lo más valioso que tenía, después de mi fe. Patricia la examinó como si fuera un objeto sospechoso. ¿De dónde sacaste esto?, me preguntó con el ceño fruncido. Era de mi abuela. Ha pasado de generación en generación. Pensé que Santiago... ¡Ay, Esperanza! Estas cosas viejas pueden tener bacterias. Además, no sabemos si la plata es pura. Mejor se la doy al pediatra para que la examine. Nunca volví a ver esa sonaja. Semanas después pregunté por ella, y Patricia me dijo que se había perdido en la mudanza, de cuarto de Santiago. Pero yo sabía que no se había perdido. Simplemente había decidido que no era lo suficientemente buena para su hijo. Las visitas se fueron espaciando cada vez más. Primero fue una vez por semana, después cada 15 días, luego una vez al mes. Patricia siempre tenía una excusa. Santiago está con un poco de fiebre, o viene el pediatra, o tenemos visitas de la familia de Barcelona. Cuando finalmente me permitían ir, era por periodos cada vez más cortos. 1 horita está bien, Esperanza. Santiago necesita su rutina de sueño. Mi Alejandro se había vuelto un extraño. Ya no me llamaba mamá con esa ternura de antes. Ahora era un hola seco cuando me abría la puerta, una conversación forzada sobre el clima o las noticias mientras Patricia decidía si yo podía o no acercarme a mi nieto. Era como si hubiera olvidado quién había sido yo en su vida, como si los 38 años que pasamos juntos fueran solo un recuerdo borroso que prefería no evocar. Un domingo después de misa, me encontré con mi comadre Remedios en la puerta de la iglesia. Ella conocía a Santiago desde que nació y siempre me preguntaba por él. ¿Cómo está el pequeño príncipe?, me preguntó con esa sonrisa cálida que siempre tenía. Está creciendo muy rápido, le respondí, tratando de sonar alegre. ¿Y tú cómo estás?
Te veo más delgada. ¿Estás comiendo bien? Remedios me conocía desde hacía 20 años. Habíamos llorado juntas cuando su marido murió. Habíamos celebrado juntas cuando mi Alejandro se graduó. No podía mentirle. La verdad, Remedios, me siento como una extraña en la vida de mi propio nieto. Se acercó más a mí y bajó la voz. Ay, Esperanza, ¿qué está pasando? Le conté todo. Los horarios restringidos, las reglas absurdas, la forma en que Patricia me trataba como si fuera una empleada doméstica que no había hecho bien su trabajo. Las lágrimas se me salieron sin permiso mientras hablaba. Hija, eso no está bien, me dijo Remedios, apretándome la mano. Una abuela tiene derecho a conocer a su nieto. ¿Has hablado con Alejandro? ¿Cómo voy a hablar con él? Cada vez que trato de decir algo, me mira como si yo fuera la problemática, como si por quejarme fuera una mala madre. Pues háblale claro. Es tu hijo, Esperanza. Después de todo lo que hiciste por él, te debe al menos una explicación. Esa noche me armé de valor y llamé a Alejandro. Patricia contestó el teléfono. Ah, hola, Esperanza. Alejandro está bañando a Santiago. ¿Es urgente? Solo quería preguntarle cuándo puedo volver a ver al niño. Han pasado 3 semanas. Ay, es que hemos estado muy ocupados. Santiago está en una etapa muy delicada. El pediatra dice que es mejor limitar las visitas. Patricia, soy su abuela. No soy una visita. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché su voz, más fría que nunca. Esperanza, creo que necesitas entender que Santiago es nuestro hijo. Nosotros decidimos qué es lo mejor para él. Si el doctor dice que menos visitas son mejores para su desarrollo, así va a ser. ¿Puedo hablar con Alejandro? Está ocupado. Te llama mañana. Nunca me llamó. Esa noche, sentada en mi cocina pequeña con una taza de té de manzanilla entre las manos, me puse a reflexionar sobre mi vida. Había dedicado casi 40 años a criar a un hijo que ahora me trataba como si fuera una molestia. Había sacrificado todo por él, mi juventud, mis oportunidades, mis sueños, mi dinero, mi salud. Y ahora, cuando más necesitaba sentir que había valido la pena, me encontraba más sola que nunca. Abrí mi Biblia en el libro de Job, uno de mis pasajes favoritos cuando la vida se ponía difícil. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por primera vez en mi vida adulta, esas palabras no me trajeron consuelo. Por primera vez me pregunté, ¿por qué, Señor? ¿Qué hice para merecer esto? Mi fe, que había sido mi roca durante tantos años, comenzó a tambalearse. Durante las misas dominicales, cuando el padre hablaba del amor incondicional, yo pensaba en el amor condicional que ahora recibía de mi propio hijo. Cuando se leía sobre honrar al padre y a la madre, yo me preguntaba dónde había quedado ese honor en mi familia. Una tarde de lluvia, mientras organizaba mis pocos álbumes de fotos, encontré una imagen de Alejandro cuando tenía 3 años. Estaba en mis brazos, sonriendo, con chocolate en la cara después de una merienda. Yo también sonreía, con esa felicidad pura de una madre joven que cree que el amor de su hijo durará para siempre. Miré esa foto durante mucho tiempo y lloré por esa mujer que fui, por esa inocencia que había perdido. El cumpleaños número 6 meses de Santiago llegó sin que me invitaran a celebrarlo. Me enteré por las redes sociales, viendo las fotos que Patricia había subido. Una fiesta pequeña pero elegante, con globos blancos y dorados, una tarta preciosa, y todos los invitados sonriendo. Todos menos yo, que ni siquiera sabía que había fiesta. Esa noche me arrodillé frente a mi imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero por primera vez en años no sabía qué decir en mis oraciones. Las palabras se me atoraban en la garganta. El silencio se extendió entre Dios y yo como un abismo que no sabía cómo cruzar. Señor, finalmente susurré, si estás ahí, si me escuchas, ayúdame a entender, porque por primera vez en mi vida siento que el amor no es suficiente. Y eso me da más miedo que la soledad. Afuera seguía lloviendo, y el sonido de las gotas contra mi ventana sonaba como lágrimas del cielo, como si hasta Dios estuviera llorando conmigo. El día que decidí confrontar a mi hijo fue un martes gris de noviembre. Había pasado 2 meses sin ver a Santiago, y la última excusa de Patricia había sido que el niño
Estaba atravesando una etapa de ansiedad con extraños. Extraños. Esa palabra me había golpeado como una bofetada. Después de 9 meses de vida, mi propio nieto me consideraba una extraña. Tomé el metro hasta su barrio con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Llevaba en mi bolso una carta que había escrito y reescrito 5 veces durante la madrugada. En ella le recordaba a Alejandro todos los momentos que habíamos vivido juntos, todos mis sacrificios, todo el amor que le había dado. Le pedía solo una cosa, que me dejara ser la abuela que había soñado ser. Cuando toqué el timbre, Patricia abrió la puerta con Santiago en brazos. Mi nieto había crecido tanto que casi no lo reconocí. Tenía el pelo más oscuro, los ojos más grandes, y cuando me vio, me miró con esa curiosidad neutral de quien efectivamente ve a una desconocida. «Esperanza, no te esperábamos», me dijo Patricia, sin invitarme a pasar. «Necesito hablar con Alejandro. Está trabajando desde casa. Tiene una videollamada importante. Entonces esperaré». Patricia suspiró con esa exasperación que ya me resultaba familiar. «Está bien, pero no puedes quedarte mucho tiempo. Santiago tiene cita con el pediatra a las 4. Me senté en el sofá de cuero crema que costaba más que mi pensión de un año completo. Santiago jugaba en su corralito con juguetes educativos que prometían desarrollar su inteligencia desde temprana edad. Cada tanto me miraba, pero cuando yo le sonreía, él apartaba la vista y seguía jugando. Era como si supiera instintivamente que yo era alguien que no debía interesarle demasiado. Media hora después apareció Alejandro, con el pelo despeinado y la camisa arrugada. Me saludó con un beso en la mejilla que se sintió mecánico, obligatorio. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Está todo bien?» «No, mijo. No está todo bien». Le entregué la carta. Él la leyó en silencio mientras Patricia fingía estar ocupada organizando los juguetes de Santiago. Podía ver cómo la expresión de mi hijo cambiaba párrafo tras párrafo, desde la sorpresa hasta la molestia, y finalmente hasta algo que parecía irritación. «Mamá», me dijo cuando terminó de leer, «creo que estás exagerando las cosas». «¿Exagerando?» «Alejandro, hace 2 meses que no veo a mi nieto. 2 meses. ¿Cómo voy a crear un vínculo con él si ustedes no me dejan acercarme?» Patricia se acercó con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Esperanza, nadie te prohíbe ver a Santiago. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar en lo que es mejor para él. Y últimamente el pediatra nos ha recomendado que mantengamos sus rutinas muy estables. ¿Y yo desestabilizo a mi nieto?» «No es eso», intervino Alejandro, pero su voz sonaba cansada, como si esta conversación fuera una molestia que prefería evitar. «Es solo que... bueno, Santiago está en una etapa muy importante de su desarrollo. Necesita consistencia. Yo soy su abuela, Alejandro. Soy parte de su familia. ¿Cómo va a ser consistente una familia donde la abuela paterna es tratada como una visita ocasional?» Patricia y Alejandro intercambiaron una de esas miradas que las parejas casadas perfeccionan con el tiempo. Una mirada que dice más que 1000 palabras. En ese momento entendí que ya habían hablado de este tema entre ellos, que ya habían decidido cuál sería mi lugar en la vida de Santiago, y que esa decisión se había tomado sin consultarme. «Mamá», me dijo Alejandro con esa voz que usaba cuando era adolescente y quería terminar rápidamente una conversación incómoda, «creo que estás siendo un poco... dramática». Dramática. Esa palabra me dolió más que todas las otras juntas. Durante 38 años había sido todo menos dramática. Había tragado dolor, había aceptado sacrificios, había sonreído cuando tenía ganas de llorar. Había sido la madre más discreta, más complaciente, más silenciosa del mundo. Y ahora, la primera vez que alzaba la voz para defender mi derecho a amar a mi nieto, era dramática. ¿Dramática?, repetí, sintiendo cómo la sangre se me subía a las mejillas. ¿Es dramático querer conocer a mi propio nieto? ¿Es dramático querer que él sepa que tiene una abuela que lo ama? «Por supuesto que va a saber que lo amas», dijo Patricia con esa falsa dulzura que ya me tenía harta. «Pero tiene que entender también que el amor se demuestra respetando las decisiones de los padres. ¿Y qué pasa con mis derechos como abuela?» «Los derechos se ganan, Esperanza», me respondió Patricia.
y esta vez su voz tenía un filo que cortaba. Y se ganan siendo una influencia positiva, no siendo una fuente de conflicto. Me quedé muda. En esas pocas palabras, Patricia había resumido exactamente lo que pensaba de mí, que yo era una fuente de conflicto, que mi amor, mi presencia, mi necesidad de ser parte de la vida de Santiago eran problemas que ellos tenían que manejar. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara aunque fuera por un momento quién había sido yo en su vida. Pero Alejandro solo miraba el suelo, como un niño que quiere que los adultos terminen de pelear para poder irse a jugar. «Alejandro», le dije, y mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «¿Tú también piensas que soy una fuente de conflicto?» Él levantó la vista y durante un segundo vi al niño que había sido, al adolescente que me decía que era la mejor mamá del mundo, al joven que me prometía que cuando fuera grande me iba a dar todo lo que me merecía. Pero ese segundo pasó rápido, y lo que quedó fue este hombre de 30 años que parecía más cómodo complaciendo a su esposa que defendiendo a su madre. «Mamá, no es eso. Es solo que... Bueno, Patricia y yo tenemos nuestras ideas sobre cómo criar a Santiago, y necesitamos que las respetes. Aunque esas ideas incluyan mantenerme alejada de él, nadie te está manteniendo alejada. Solo te pedimos paciencia». «¿Paciencia?» «Alejandro, tengo 69 años. ¿Cuánta paciencia más crees que tengo?» Patricia se acercó a Santiago y lo cargó, como protegiéndolo de la tensión que llenaba la habitación. El niño, ajeno a todo este drama de adultos, jugaba con los botones de la blusa de su mamá. «Esperanza», me dijo Patricia, «creo que lo mejor es que te vayas a casa y reflexiones un poco. Cuando estés más calmada, podemos hablar de establecer un cronograma de visitas que funcione para todos». Un cronograma, como si fuera la empleada de limpieza que tiene que pedir permiso para usar el baño. Como si mi amor de abuela fuera algo que se pudiera programar y controlar como una cita médica. Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé para mirar una vez más a Santiago. Él también me miraba, y por un momento sentí que había algo ahí, una conexión, un reconocimiento. Pero Patricia se movió ligeramente, bloqueando mi vista. «Adiós, Santiago», le dije desde la distancia. «La abuela te ama mucho». «Esperanza», me llamó Patricia cuando ya tenía la mano en la manilla de la puerta. «Tu carta... ¿la olvidaste?» Me extendió las 2 hojas donde había volcado mi corazón, donde había puesto en palabras 38 años de amor maternal y 9 meses de dolor de abuela. Las tomé sin decir nada. En el ascensor rompí la carta en pedacitos pequeños. No porque me arrepintiera de lo que había escrito, sino porque me había dado cuenta de que las palabras no servían de nada cuando el corazón de quien las lee ya está cerrado. Esa noche llamé a mi hermana Carmen, que vive en Sevilla. Hacía meses que no hablábamos porque yo me había alejado de todo el mundo, avergonzada de admitir que mi hijo perfecto, el que había sido mi orgullo durante tantos años, ahora me trataba como una desconocida. «Carmen», le dije cuando contestó, «necesito hablar contigo». «Esperanza, ¿qué pasa?» «Te escucho rara». Le conté todo, desde el día del hospital hasta la conversación de esa tarde. Carmen me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé, hubo una pausa larga. «Hermana», me dijo finalmente, «lo que te están haciendo no está bien, pero más importante que eso, lo que tú te estás permitiendo que te hagan tampoco está bien». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que has pasado tantos años siendo la madre perfecta, la que nunca se queja, la que siempre cede, que se te olvidó que también tienes derecho a ser tratada con respeto». Esas palabras se me clavaron en el pecho, porque tenía razón. Había pasado tanto tiempo siendo la madre que daba todo sin pedir nada a cambio, que había olvidado que yo también era una persona con sentimientos, con necesidades, con derechos. «Pero Carmen, ¿qué puedo hacer? Si me opongo más de la cuenta, van a alejarme completamente de Santiago. ¿Y qué diferencia hay con ahora? Ya te tienen alejada. Al menos si te plantas, será con dignidad». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi sofá, mirando por la ventana las luces de Madrid que nunca se apagan completamente. Y por primera vez en meses, no recé pidiendo que las cosas mejoraran. Por primera vez,
Recé pidiendo fuerza para cambiar lo que podía cambiar, sabiduría para aceptar lo que no podía cambiar, y valor para saber la diferencia entre ambas. Al amanecer, había tomado una decisión. Ya no iba a rogar por migajas de amor. Ya no iba a aceptar ser tratada como una extraña en la vida de mi propio nieto. Era hora de recuperar mi dignidad, aunque eso significara aceptar que el hijo que había criado ya no era el hombre que yo pensaba que era. El jueves 15 de diciembre cambió para siempre el rumbo de mi historia. Ese día sonó mi teléfono a las 10 de la mañana, mientras yo organizaba mi pequeño armario y donaba ropa que ya no usaba a Cáritas. Era Alejandro, pero su voz sonaba diferente, nerviosa, casi suplicante. «Mamá, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos». Hacía exactamente 3 semanas que no hablábamos, desde el día de nuestra confrontación en su casa. «Estoy bien, mijo. ¿Y ustedes?» «Bien, bien. Oye, mamá, necesito pedirte un favor». Ahí estaba, después de semanas de silencio, después de tratarme como una extraña, después de negarme el acceso a mi nieto, ahora necesitaba pedirme un favor. «Dime, Alejandro, es que... Bueno, Patricia tiene que viajar a Barcelona por trabajo. Una conferencia muy importante. Y yo tengo esa presentación con los inversionistas japoneses que llevamos preparando 6 meses. No podemos cambiar ninguna de las dos cosas». Esperé en silencio. Sabía lo que venía. «¿Crees que podrías cuidar a Santiago el fin de semana?» «Solo 2 días, sábado y domingo. 2 días completos con mi nieto. 48 horas para conocerlo de verdad. Para cantarle las canciones que su madre había prohibido. Para mostrarle las fotos de su papá cuando era bebé. Para cocinarle la papilla de manzana que yo le hacía a Alejandro cuando tenía la misma edad». Mi corazón dio un salto de alegría, pero entonces recordé la voz de mi hermana Carmen. «Has pasado tantos años siendo la madre que nunca se queja, que se te olvidó que también tienes derecho a ser tratada con respeto». «¿Patricia está de acuerdo con que yo cuide a Santiago?», le pregunté. «Claro, claro. Fue idea de ella, de hecho». Mentira. Podía oler la mentira desde el otro lado del teléfono. Patricia jamás habría sugerido que yo cuidara a Santiago. Pero estaban desesperados. No tenían ninguna otra opción. «Alejandro», le dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza en mi voz, «necesito que hablemos en persona antes de darte una respuesta». «¿En persona?» «Pero mamá, es urgente. Necesito saber hoy mismo». «Entonces ven hoy mismo». Hubo una pausa larga. «Está bien. ¿Te parece si paso por la tarde?» «Como a las 6. Perfect. Te espero». Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sofá por varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Por primera vez en mi vida adulta, no había dicho sí inmediatamente a una petición de mi hijo. No me había lanzado como siempre a resolver sus problemas sin pensar en los míos. Había puesto condiciones. Esa tarde me arreglé con especial cuidado. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que usaba para las ocasiones importantes, y me peiné con el moño bajo que me hacía ver más seria, más digna. Preparé té y unas galletas que había hecho esa mañana, pero esta vez no con la ansiedad de siempre de querer complacer, sino con la tranquilidad de quien recibe una visita como igual, no como súbdita. Alejandro llegó puntual, pero venía solo. Eso me extrañó. ¿Y Santiago?, le pregunté mientras él se sentaba en mi sofá de siempre. Se quedó con Patricia. Ella está haciendo las maletas para el viaje. Entiendo. ¿Y Patricia no quiso venir a hablar conmigo directamente? Alejandro se revolvió incómodo en su asiento. Bueno, es que ella piensa que es mejor que hable contigo yo. Como soy tu hijo y nos conocemos mejor. Ahí estaba otra vez. Patricia manejando la situación desde las sombras, enviando a Alejandro como mensajero, evitando tener que pedirme el favor directamente, porque eso implicaría reconocer que me necesitaba. «Alejandro», le dije, sirviéndole una taza de té, «antes de hablar de cuidar a Santiago, necesito que conversemos sobre algo más importante». «¿Más importante?» «Mamá, no entiendo. Necesito que me expliques por qué durante 9 meses he sido tratada como una extraña en la vida de mi nieto. Y ahora, cuando ustedes me necesitan, de repente recuerdan que existo». Mi hijo evitó mi mirada,
concentrándose en remover el azúcar de su té con movimientos nerviosos. Mamá, ya hablamos de esto. No es que te tratemos como extraña. Alejandro, lo interrumpí. Mírame a los ojos. Levantó la vista, y por un momento volví a ver al niño que había sido. Pero ya no me dejé engañar por la nostalgia. En 9 meses he visto a Santiago exactamente 6 veces. 6. Y nunca por más de 1 hora. Tu esposa me trata como si fuera una empleada doméstica que no ha hecho bien su trabajo. Me pone reglas absurdas. Me prohíbe cargar a mi nieto. Me hace sentir que mi amor es una molestia. ¿Y tú nunca has dicho nada? Es que Patricia es muy protectora con Santiago. Es su primer hijo. Es normal que... No, Alejandro. No me vengas con excusas. Patricia no es protectora conmigo. Patricia me desprecia. Y tú se lo permites. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Durante meses había tenido estos pensamientos, pero nunca había sido capaz de articularlos tan directamente. Mamá, eso no es cierto. Patricia no te desprecia. ¿Oh? Entonces, ¿cómo explicas que en el cumpleaños de Santiago no me invitaran? ¿Cómo explicas que nunca sepa cuándo está enfermo, o cuándo da sus primeros pasos, o cuándo dice sus primeras palabras? ¿Cómo explicas que me tengan que pedir por favor para poder ver a mi propio nieto? Alejandro se quedó callado por unos minutos, que se sintieron eternos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Es complicado, mamá. No, mijo. No es complicado. Es una decisión. Ustedes decidieron que yo no era importante en la vida de Santiago. Y ahora, cuando me necesitan, pretenden que olvide todos estos meses de humillación y actúe como si nada hubiera pasado. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, los niños del barrio jugaban en la pequeña plaza, sus gritos de alegría contrastando con el silencio pesado de mi sala. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Alejandro? Le dije sin voltearme. No es el desprecio de Patricia. Ella no me debe nada. Lo que me duele es tu silencio. Es que el hijo por el que sacrifiqué todo, el hijo que crié sola, el hijo al que le di toda mi vida, ahora no sea capaz de defender mi derecho a ser abuela. Mamá, no he terminado. Me volteé para mirarlo. Durante 38 años yo fui tu prioridad. Cada decisión que tomé fue pensando en ti primero. Trabajé hasta reventarme para darte lo mejor. Nunca tuve una pareja estable porque ningún hombre era lo suficientemente bueno para ser tu padre. Vendí mis pocas joyas para pagarte la universidad. Viví sin lujos, sin vacaciones, sin nada que no fuera absolutamente necesario, para que tú pudieras tener todo lo que yo no tuve. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Y ahora, cuando por fin llega mi turno de disfrutar el fruto de tanto sacrificio, cuando por fin puedo ser abuela y amar a Santiago como te amé a ti, resulta que ya no soy prioridad. Resulta que mi amor molesta, que mi presencia incomoda, que mis sentimientos no importan. Alejandro tenía los ojos llenos de lágrimas también. Mamá, yo nunca quise que te sintieras así, pero me siento así, mijo. Y lo peor es que tú lo sabes y no haces nada para cambiarlo. Me senté frente a él y le tomé las manos. Estaban frías y temblaban ligeramente. Alejandro, yo te amo. Eres mi hijo, y siempre serás lo más importante en mi vida. Pero ya no puedo seguir permitiendo que me traten con tan poco respeto. Ya no puedo seguir rogando por migajas de amor cuando tengo derecho a una ración completa. ¿Qué estás diciendo, mamá? Estoy diciendo que sí. Voy a cuidar a Santiago este fin de semana, pero será la última vez que acepte ser útil para ustedes cuando me necesitan, y molesta cuando no me necesitan. No entiendo. Después de este fin de semana, no volveré a pedirles ver a mi nieto. No volveré a rogarles que me incluyan en su vida. No volveré a aceptar las migajas de tiempo que me quieran dar. O soy la abuela de Santiago con todos los derechos que eso implica, o prefiero no ser nada. Alejandro se quedó pálido. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca en mi vida he hablado más en serio. Me levanté y fui a la cocina a buscar mis llaves. Cuando regresé, Alejandro seguía sentado en el sofá, con la mirada perdida. Las reglas son simples, le dije. Santiago se queda conmigo de sábado por la mañana a domingo por la noche. En mi casa.
sin horarios estrictos, sin llamadas cada media hora para preguntar cómo está, sin una lista de prohibiciones absurdas. Yo crié a un niño hasta convertirlo en hombre. Creo que puedo cuidar a mi nieto por 2 días. Pero Patricia va a querer que sigas sus instrucciones. Patricia no está en posición de dar instrucciones. Ustedes me necesitan, no al revés. Y si no están dispuestos a confiar en mí, busquen a otra persona. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi hijo, miedo de que hablara en serio, miedo de que ya no pudiera contar conmigo como había contado siempre, miedo de que hubiera perdido para siempre a la madre que nunca decía que no. «Está bien», me dijo finalmente. «Lo haré como tú dices». «Perfecto. Tráelo el sábado a las 9 de la mañana. ¿Y Alejandro?» «Sí, esto no es un capricho. Es el primer día del resto de nuestras vidas. Piénsalo bien». Cuando se fue, me quedé sola en mi sala, temblando. No sabía si de miedo o de emoción, pero por primera vez en meses, me sentí como Esperanza Morales, no como la sombra de la madre que había sido. Esa noche recé con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Le di gracias a Dios por darme la fuerza para defenderme, y le pedí sabiduría para manejar lo que venía después. Porque algo me decía que lo más difícil apenas estaba comenzando. El sábado amaneció con un sol tímido que se colaba entre las cortinas de mi pequeña sala. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque había puesto el despertador para las 7. Los nervios no me habían dejado dormir bien. Iba a tener a Santiago conmigo durante 2 días completos por primera vez desde que nació. 2 días para ser simplemente su abuela, sin supervisión, sin reglas absurdas, sin miradas de desaprobación. Preparé todo con el cuidado de alguien que ha esperado este momento durante meses. Bajé la cuna plegable del armario alto, la que había usado Alejandro cuando era bebé, y que había guardado durante 30 años, por si acaso. La armé en mi dormitorio, junto a mi cama, y la vestí con sábanas nuevas que había comprado especialmente para esta ocasión. Eran blancas con dibujitos de angelitos, las más bonitas que encontré en el mercado de San Miguel. En la cocina, organicé todo lo que necesitaría: los biberones que había esterilizado la noche anterior, el babero que había tejido yo misma en colores azul y blanco, los potitos de fruta y verdura que había comprado sin escatimar en precio por primera vez en meses. También había preparado caldo de pollo casero, porque recordaba que Alejandro de bebé lo adoraba cuando tenía problemas de estómago. A las 9 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba mi hijo con Santiago en brazos, acompañado de una bolsa enorme llena de cosas y una hoja de papel doblada en 4 partes. «Buenos días, mamá», me dijo Alejandro, y me dio un beso en la mejilla que se sintió más cálido que los últimos meses. Santiago me miró con esos ojitos curiosos que me derretían el corazón. Tenía puesto un mameluco azul claro que lo hacía ver como un angelito. «Hola, mi amor», le dije con esa voz especial que reservamos para los bebés. Para mi sorpresa, Santiago me sonrió. Una sonrisa completa, con esos 4 dientecitos que le habían salido hacía poco. «Te sonrió», dijo Alejandro sorprendido. Últimamente no le sonríe a casi nadie. «Es que reconoce a su abuela», le respondí, extendiendo los brazos. «¿Puedo?». Alejandro dudó por un segundo, pero me entregó a Santiago. El niño se acomodó en mis brazos como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Olía a talco de bebé y a esa dulzura especial que tienen los niños pequeños. «Mamá», me dijo Alejandro, extendiendo la hoja de papel. «Patricia escribió algunas instrucciones». «Alejandro», lo interrumpí sin levantar la vista de Santiago. «Acordamos que no habría instrucciones, pero son cosas importantes. Los horarios de comida, qué hacer si llora, cómo». «Mijo, yo crié a un bebé. Tu papá se fue cuando tú tenías 2 años. ¿Recuerdas? Aprendí a manejar todos los llantos, todas las fiebres, todos los miedos nocturnos. Completamente sola. Creo que puedo manejar a Santiago por 2 días». Mi hijo se quedó callado, con el papel en la mano, como si no supiera qué hacer con él. «Además», continué, meciendo suavemente a Santiago, «si surge algo que no pueda manejar, te llamo. Pero no va a pasar. ¿Verdad, mi cielo?», le dije al bebé, que me miraba con esos ojos grandes llenos de curiosidad.
Alejandro dejó la bolsa en el sofá y se acercó a nosotros. Mamá, quiero que sepas que lamento cómo se han dado las cosas estos meses. Lo miré fijamente. Era la primera vez que reconocía que las cosas no habían estado bien. ¿Lo lamentas de verdad? ¿O lo lamentas porque ahora me necesitas? Lo lamento de verdad, pero también es complicado, mamá. Patricia tiene sus ideas sobre cómo criar a Santiago, y yo trato de mantener la paz en casa. ¿Y qué pasa con la paz de tu madre, Alejandro? ¿Esa no importa? Se quedó callado por unos momentos, mirando a Santiago que jugaba con los botones de mi blusa. Sí importa, y espero que después de este fin de semana podamos encontrar una manera de hacer que todos estemos más cómodos. No era la disculpa completa que mi corazón necesitaba escuchar, pero era un comienzo. Después de que Alejandro se fue, me quedé a solas con Santiago por primera vez en su vida. El apartamento se sintió diferente, lleno de una energía nueva, llena de propósito. Ya no era solo el refugio de una señora mayor que vivía de recuerdos. Ahora, era el hogar temporal de una abuela y su nieto. Lo primero que hice fue ponerle música. No música clásica para estimular su desarrollo cerebral, como insistía Patricia, sino las canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí y que yo le cantaba a Alejandro. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. Santiago escuchaba con atención, como si reconociera algo ancestral en esas melodías que habían pasado de generación en generación en nuestra familia. Cuando llegó la hora de darle de comer, preparé su papilla de manzana exactamente como recordaba haber hecho con Alejandro. Santiago se la comió toda. Incluso pidió más moviendo sus manitas. No hubo drama, no hubo rechazo, no hubo ninguno de los problemas de alimentación que Patricia siempre mencionaba. Por la tarde, cuando Santiago tomó su siesta, me senté a su lado y lo observé dormir. Sus pequeños puños cerrados, su respiración suave y acompasada, la forma en que de vez en cuando hacía pequeños ruiditos como si estuviera soñando. Me quedé allí durante una hora completa, simplemente admirando a este pequeño milagro que llevaba la sangre de mi sangre. Cuando despertó, le mostré el álbum de fotos de cuando Alejandro era bebé. Santiago tocaba las imágenes con sus deditos curiosos, especialmente una donde su papá tenía exactamente la misma edad que él tiene ahora. El parecido era asombroso. «Mira, mi amor», le decía mientras pasaba las páginas. «Este es tu papito cuando era pequeñito como tú. Y esta soy yo, tu abuelita, cuando era joven. Éramos muy felices juntos, ¿sabes? Y ahora tú has llegado para darnos más felicidad». El sábado por la noche, cuando llegó la hora del baño, Santiago se divirtió tanto en mi pequeña tina que no quería salir. Chapoteaba con las manos, se reía cuando le echaba agua suavemente por las piernas, jugaba con el patito de goma amarillo que había comprado en el mercado. Era pura alegría, pura inocencia, pura vida. Al acostarlo esa primera noche, le canté todas las canciones que sabía hasta que se quedó profundamente dormido. Me quedé un rato más junto a su cuna, escuchando su respiración tranquila, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. El domingo despertamos juntos. Santiago se había despertado temprano, pero en lugar de llorar como me habían dicho que hacía siempre, se quedó quietecito en su cuna, mirando hacia donde yo dormía, como esperando que despertara. Cuando abrí los ojos y lo vi ahí, sonriente y tranquilo, sentí que mi corazón se llenaba de una alegría tan pura que casi me dolía. Ese día hicimos cosas simples pero llenas de significado. Le leí cuentos de la Biblia para niños, no porque fuera particularmente religiosa, sino porque quería que conociera las historias que habían formado parte de mi vida y de la vida de su papá. Le mostré las plantas de mi pequeño balcón. Le dejé tocar las flores con cuidado. Cocinamos juntos. Bueno, yo cocinaba mientras él me observaba desde su sillita alta, fascinado por todo lo que yo hacía. Por la tarde, llegó la llamada que estaba esperando pero que temía. Era Patricia. «Esperanza, ¿cómo está Santiago?» Su voz sonaba tensa, ansiosa. «Está perfecto. Comiendo bien, durmiendo bien, muy tranquilo. ¿Siguieron los horarios que puse en las instrucciones?» «Patricia, no leí las instrucciones. Santiago y yo hemos encontrado nuestro propio ritmo». Hubo una pausa larga.
¿No leíste las instrucciones? No las necesité. Santiago está feliz y sano. Eso es lo único que importa. Bueno, ¿puedo hablar con él? Le acerqué el teléfono a Santiago. Cuando escuchó la voz de su mamá, sonrió y balbuceó algunos sonidos, pero no se agitó ni lloró como yo esperaba que pasara si realmente tenía la ansiedad de separación que Patricia siempre mencionaba. Esa noche, la última que Santiago pasaría conmigo en quién sabe cuánto tiempo, no quise que se durmiera. Quería alargar cada minuto, cada segundo de esa experiencia perfecta. Pero eventualmente el sueño lo venció, y yo me quedé despierta junto a él, sabiendo que al día siguiente tendría que devolverlo, y no sabía cuándo volvería a tenerlo así, completamente para mí. El domingo por la noche, cuando Alejandro vino a recogerlo, Santiago no quería irse. Cuando su papá lo cargó, extendió sus bracitos hacia mí y hizo un ruidito de protesta que me partió el corazón. ¿Cómo se portó?, preguntó Alejandro. Como un angelito. Es un niño maravilloso, Alejandro. Inteligente, cariñoso, curioso. Has hecho un buen trabajo. Mi hijo sonrió con orgullo genuino. ¿No tuviste ningún problema? Ninguno. Absolutamente ninguno. Mientras recogía las cosas de Santiago, Alejandro parecía pensativo. Mamá, me dijo finalmente, creo que Patricia y yo necesitamos repensar algunas cosas. ¿Cómo qué? Como la forma en que hemos manejado tu relación con Santiago. Este fin de semana, bueno, nunca lo había visto tan tranquilo después de estar lejos de nosotros. Mi corazón dio un pequeño salto de esperanza, pero me mantuve cautelosa. Los niños sienten el amor, mijo, y necesitan sentirlo de todas las personas que los aman, no solo de sus papás. Cuando se fueron, mi casa se sintió vacía de una manera diferente a como se había sentido todos esos meses. No era la vacía de soledad, sino la vacía de alguien que espera, como cuando uno termina de leer un buen libro y sabe que hay una secuela. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, recé con gratitud pura. Gracias, Señor, por estos 2 días perfectos, por la oportunidad de conocer realmente a mi nieto. Y si es tu voluntad, permíteme tener muchos más días como estos. No sabía qué vendría después, pero algo había cambiado definitivamente. En Santiago, en mí, y espero que también en Alejandro. El amor había encontrado su camino, como siempre lo hace cuando se le da la oportunidad de florecer sin obstáculos. El martes por la mañana, 3 días después de haber devuelto a Santiago, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Era Alejandro, pero su voz sonaba diferente, tensa, preocupada. Mamá, necesitamos hablar, los 3. Patricia, tú y yo. ¿Los 3? Pregunté, sorprendida. En 2 años de matrimonio, Patricia nunca había querido tener una conversación directa conmigo sobre nada importante. Sí, Patricia dice que necesita aclarar las cosas contigo después de lo del fin de semana. Algo en su tono me puso alerta. ¿Aclarar qué cosas? Mejor hablamos en persona. ¿Puedes venir esta tarde? Como a las 5. Alejandro, dime qué pasa. Patricia. Bueno, ella no está muy contenta con algunas cosas que pasaron mientras Santiago estuvo contigo. Mi corazón se hundió. Después de 2 días perfectos, después de ver lo feliz que había estado Santiago conmigo, ¿todavía había problemas? ¿Qué cosas? Mejor hablamos en persona, mamá. Te esperamos a las 5. Colgué el teléfono con una mezcla de tristeza y rabia. Había tenido 2 días maravillosos con mi nieto. Había demostrado que podía cuidarlo perfectamente. Había visto cómo Santiago se sentía cómodo y feliz conmigo. ¿Y aún así no era suficiente? Llegué a su casa exactamente a las 5. Patricia abrió la puerta con una expresión que no había visto antes. No era su desprecio habitual ni su condescendencia acostumbrada. Era algo más duro, más definitivo. Hola, Esperanza, pasa. Ah, me condujo a la sala, donde Alejandro esperaba con Santiago en brazos. Mi nieto me vio y sonrió inmediatamente, extendiendo sus bracitos hacia mí con esa alegría pura que solo tienen los niños. Pero Patricia rápidamente se acercó y se lo quitó a Alejandro. Santiago, ven con mami, le dijo, alejándolo de mi alcance. Siéntate, por favor, me dijo Patricia, señalando el sofá donde siempre me ponían cuando venía de visita.
Pero esta vez había algo ceremonial en el gesto, como si fuera un juicio. «Esperanza», comenzó Patricia, acomodando a Santiago en su regazo de manera que yo no pudiera alcanzarlo. «Necesito hablar contigo sobre lo que pasó este fin de semana». «¿Qué pasó?» Santiago estuvo perfecto. Comió bien, durmió bien, se portó como un angelito. «Exactamente», dijo Patricia, y había algo amenazante en su tono. «Demasiado perfecto». No entendí lo que quería decir. Miré a Alejandro buscando claridad, pero él miraba el suelo como siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. «No te sigo, Patricia. Te sigo muy bien, Esperanza. Santiago regresó demasiado cómodo contigo, demasiado apegado. Y eso no puede pasar». «¿Cómo que no puede pasar? Soy su abuela. Eres su abuela, pero nosotros somos sus padres. Y no vamos a permitir que confundas a nuestro hijo haciéndolo creer que puede tener dos casas, dos rutinas, dos formas de hacer las cosas». La sangre se me subió a las mejillas. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que le cantaste canciones que nosotros no le cantamos. Le diste comida que nosotros no le damos. Lo acostumbraste a rutinas que nosotros no seguimos. Y ahora Santiago está confundido. Ayer se la pasó llorando, como si te estuviera extrañando. ¿Y qué tiene de malo que me extrañe? ¿No es normal que un niño extrañe a alguien que lo ama?» Patricia se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió más fría de lo que nunca la había escuchado. «Esperanza, creo que no has entendido cuál es tu lugar en la vida de Santiago. Tu lugar es ser una abuela que viene de visita de vez en cuando, que trae regalitos, que está ahí para ocasiones especiales. Tu lugar no es ser una segunda madre. Yo nunca he pretendido ser su segunda madre». «¿Ah, no? Entonces explícame por qué no seguiste ninguna de las instrucciones que te dejé. Explícame por qué decidiste hacer todo a tu manera, como si nuestras reglas no importaran». «Porque tus reglas eran absurdas», exploté por fin. «Prohibirme cargar a mi propio nieto, decidir qué canciones puedo cantarle, controlar cada minuto que paso con él como si fuera una empleada». Alejandro levantó la vista por fin. «Mamá, baja la voz. Vas a asustar a Santiago». «No voy a bajar la voz. Durante meses me han tratado como si fuera una extraña. Durante meses he rogado por migajas de tiempo con mi nieto. Y ahora que finalmente tuve la oportunidad de conocerlo de verdad, de amarlo sin restricciones, resulta que eso también está mal». Patricia se puso de pie, cargando a Santiago con una actitud protectora que me dolió más que cualquier insulto. «Esperanza, creo que necesitas entender algo muy claramente. Santiago es nuestro hijo. Nuestro, no tuyo. Y si no puedes respetar nuestras reglas, si no puedes aceptar los límites que ponemos, entonces tal vez no deberías verlo más». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que por lo menos protestara contra una amenaza tan cruel. Pero Alejandro siguió mirando el suelo, con los hombros caídos como un niño que no quiere meterse en problemas. «Alejandro», le dije, y mi voz se quebró. «¿Tú también piensas eso? ¿Tú también piensas que no debería ver más a Santiago?» Levantó la vista, y vi lágrimas en sus ojos. «Mamá, yo no quiero eso, pero tampoco quiero conflictos en mi casa». «¿Conflictos?» Me levanté del sofá sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. ¿Yo soy el conflicto? ¿Una abuela que quiere amar a su nieto es un conflicto? «Eres un conflicto cuando no respetas nuestras decisiones», dijo Patricia. «Cuando haces las cosas a tu manera sin importarte lo que nosotros pensamos». «¿Y cuáles son exactamente sus decisiones, Patricia? ¿Que Santiago crezca sin conocer a su abuela paterna? ¿Que nunca sepa que tiene alguien más en el mundo que lo ama incondicionalmente? Santiago tiene todo el amor que necesita aquí, en su casa, con sus padres. Los padres no son suficiente», grité, y mi propia vehemencia me sorprendió. «Los niños necesitan familias completas. Necesitan abuelos, tíos, primos. Necesitan saber que hay más gente en el mundo que los ama. No si esa gente va a confundirlos y desestabilizarlos», replicó Patricia. Me quedé mirándola por unos segundos, tratando de procesar la crueldad de lo que acababa de decir. Luego miré a Alejandro.
que seguía ahí sentado como un espectador de su propia vida. ¿Sabes qué, Patricia?, le dije. Y mi voz ahora era calmada, fría, definitiva. Tienes razón en una cosa. Yo sí confundo a Santiago. Lo confundo porque le muestro que hay otra forma de amar que no sea con condiciones y restricciones. Lo confundo porque le demuestro que el amor de una abuela es diferente al amor de los padres. No mejor ni peor, pero diferente y necesario. Me acerqué a donde ella estaba, y Santiago extendió sus bracitos hacia mí. Patricia lo alejó instintivamente. Y tienes razón en otra cosa también. Yo no voy a poder seguir sus reglas. Porque sus reglas están diseñadas para mantenerme alejada, no para proteger a Santiago. Sus reglas están hechas para alimentar su inseguridad, no para garantizar su bienestar. Esperanza, empezó Alejandro. No, Alejandro. Ya es hora de que hable yo. Me volteé hacia mi hijo, el niño que había criado sola, el hombre que había convertido en mi razón de vivir durante 38 años. Durante toda tu vida yo fui tu prioridad. Cada decisión que tomé fue pensando en ti primero. Trabajé hasta quebrantarme para darte lo mejor. Sacrifiqué mi propia felicidad para garantizar la tuya. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantenía firme. Y ahora, cuando por fin llega mi momento de cosechar algo de esa inversión de amor, cuando por fin puedo disfrutar de ser abuela, me encuentro con que tengo que rogar por el derecho a amar a mi propio nieto. Me encuentro con que mi amor es visto como una amenaza en lugar de como un regalo. Alejandro tenía la cara empapada de lágrimas. Mamá, yo no quería que las cosas fueran así. Pero así son, mijo. Y tienes que elegir. O haces algo para cambiar esta situación, o yo me alejo por completo. Pero no voy a seguir suplicando por migajas de amor. Patricia se puso de pie también. Nadie te está pidiendo que supliques. Te estamos pidiendo que respetes. ¿Respeto? Me reí con amargura. ¿Cómo el respeto que ustedes me han mostrado a mí durante todos estos meses? ¿Como el respeto de no invitarme al cumpleaños de Santiago? ¿Como el respeto de tratarme como una extraña en lugar de como su abuela? Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una última vez. Santiago, le dije a mi nieto, que me miraba con esos ojos grandes llenos de inocencia. La abuela te ama mucho, siempre te va a amar, aunque no pueda verte. Y cuando seas grande, si algún día quieres buscarme, voy a estar esperándote. Esperanza, no seas dramática, me dijo Patricia. No soy dramática, soy una abuela que se respeta a sí misma, y ustedes van a tener que decidir si quieren que Santiago crezca con ese amor o sin él. Pero ya no va a ser bajo sus condiciones humillantes. Salí de esa casa con el corazón roto, pero con la dignidad intacta. Por primera vez en mi vida, había defendido mi derecho a ser tratada con respeto. Y aunque no sabía qué pasaría después, sabía que había hecho lo correcto. Porque los nietos no son premios que los hijos pueden otorgar o quitar según su humor. Son vínculos sagrados que trascienden las pequeñas mezquindades de los adultos. Y Santiago, tarde o temprano, se daría cuenta de eso. La pregunta era si para entonces sería demasiado tarde. 3 meses pasaron sin noticias de Alejandro ni de Santiago. 3 meses de silencio que al principio me dolieron como puñaladas en el pecho, pero que poco a poco se convirtieron en algo diferente, en paz. Por primera vez en años, no tenía que caminar sobre cascarones de huevo. No tenía que medir cada palabra, cada gesto, cada regalo, preguntándome si sería lo suficientemente apropiado para Patricia o lo suficientemente discreto para no desestabilizar a Santiago. Los primeros días fueron los más duros. Me despertaba y lo primero que pensaba era, ¿cómo estará mi nieto hoy? ¿Se acordará de mí? ¿Estará preguntándose por qué la abuela ya no viene? Pero después de llorar toda la tristeza que tenía acumulada durante meses, algo extraordinario empezó a suceder. Comencé a recordar quién era Esperanza Morales antes de convertirme en la madre que rogaba por amor. Me levanté una mañana de abril, un sábado soleado, y en lugar de quedarme en casa lamentándome, decidí salir a caminar por el Retiro. Hacía más de 2 años que no iba. Durante toda la época de Santiago, cada fin de semana había estado esperando una llamada, una invitación, una migaja de tiempo con mi nieto. Pero ahora, el sábado era mío.
El parque estaba lleno de familias, abuelos empujando carriolas, niños corriendo entre los árboles, parejas jóvenes compartiendo meriendas en los bancos. Al principio, cada escena familiar me punzaba el corazón, pero después de un rato, algo cambió. En lugar de dolor, comencé a sentir una extraña sensación de libertad. Me senté en un banco junto al estanque de los peces dorados y saqué el libro que había empezado a leer esa semana. Mujeres que corren con los lobos. Mi comadre Remedios me lo había prestado, diciéndome que me ayudaría a encontrar mi fuerza interior. Al principio pensé que eran tonterías de libros de autoayuda, pero mientras leía sobre mujeres que recuperaban su poder después de años de dárselo a otros, sentí que algo se removía dentro de mí. La mujer que ha recuperado su naturaleza salvaje ya no se conforma con ser invisible. Leí en voz baja, y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré un mensaje en mi contestadora. Era de mi hermana Carmen, desde Sevilla. Esperanza, llevo semanas pensando en ti. Sé que las cosas han estado difíciles con Alejandro y Patricia. ¿Sabes qué? Ven a pasar una semana conmigo. Madrid puede esperar. Necesitas aire fresco y necesitas recordar quién eres cuando no estás siendo madre o abuela de nadie. La idea me aterró al principio. ¿Dejar Madrid? ¿Y si Alejandro cambiaba de opinión y quería verme? ¿Y si Santiago me necesitaba? Pero después de pensarlo durante toda la noche, me di cuenta de que esos eran exactamente los pensamientos de la mujer que había perdido su centro, la mujer que había hecho de otras personas su única razón de existir. Llamé a Carmen al día siguiente. Acepto tu invitación, pero no una semana, 2 semanas. Perfecto. Te va a encantar Sevilla en primavera. Ah. El viaje en tren fue como viajar no solo por España, sino por el tiempo. Con cada kilómetro que me alejaba de Madrid, sentía como si estuviera desprendiéndome de capas de dolor y expectativas no cumplidas. Llevaba conmigo solo una maleta pequeña, mi Biblia, y el libro de lobos. Por primera vez en décadas, no llevaba fotos de Alejandro ni regalos sin entregar para Santiago. Carmen me recibió en su casa de la Macarena con un abrazo que duró 5 minutos completos. Su casa olía a azahar y a las croquetas de jamón que siempre hacía cuando yo era pequeña y venía de visita desde el pueblo. «Déjame verte», me dijo, tomándome de los hombros y mirándome fijamente. «Estás más delgada, pero hay algo en tus ojos que no había visto en años». ¿Qué cosa? Determinación. Durante esas 2 semanas en Sevilla, redescubrí partes de mí que había enterrado bajo capas de maternidad sacrificial. Carmen me llevó a caminar por el barrio de Santa Cruz, por la catedral, por los jardines del Alcázar. Me presentó a sus amigas del grupo de lectura, señoras de mi edad que hablaban de libros, de viajes, de proyectos personales, no solo de hijos y nietos. Una tarde, sentadas en una tasca de Triana compartiendo tapas y cerveza fría, Carmen me hizo la pregunta que cambió todo. Esperanza, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? ¿Cómo que qué quiero hacer? Tienes 69 años. Estás sana. Tienes experiencia, sabiduría, dinero ahorrado. ¿Qué quieres hacer que sea solo para ti? Nunca nadie me había hecho esa pregunta. Durante 38 años, todo lo que había querido hacer había estado relacionado con Alejandro. Después había esperado que todo lo que quisiera hacer fuera relacionado con Santiago. ¿Pero qué quería hacer yo, Esperanza Morales, para mí misma? No lo sé, admití, pues es hora de que lo averigües. Esa noche, sola en el cuarto de huéspedes de Carmen, escribí en un cuaderno todas las cosas que me habían gustado hacer antes de que la maternidad se convirtiera en mi única identidad. Cocinar platos nuevos y complicados, leer novelas de amor, ir al cine por las tardes, aprender cosas nuevas, viajar, aunque fuera a pueblos cercanos. Al final de la lista escribí algo que me sorprendió a mí misma: ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo que yo. Cuando regresé a Madrid, todo se veía diferente. Mi apartamento ya no me parecía el refugio solitario de una mujer abandonada, sino el hogar de alguien que tenía planes. Lo primero que hice fue llamar a la parroquia de Santa María la Real. «Padre Miguel, soy Esperanza Morales. Voy a sus misas desde hace años». «Esperanza, ¿cómo está usted?» «Estoy bien, padre.
Quería preguntarle si necesitan voluntarias para algún programa de ayuda. Pues precisamente, acabamos de empezar un grupo de apoyo para señoras mayores que están pasando por situaciones difíciles con sus familias. Se reúnen los jueves por la tarde. ¿Puedo participar? Por supuesto. Pero necesito advertirle que algunas de estas señoras han pasado por divorcios tardíos, abandono de hijos, problemas serios. ¿Se siente preparada para escuchar esas historias? Más que preparada, padre. Creo que tengo algunas historias propias que compartir. El primer jueves que fui al grupo, me senté en un círculo de 10 mujeres de edades entre los 60 y los 75 años. Cada una tenía su historia de dolor familiar, pero también cada una tenía su historia de cómo había empezado a reconstruirse. Estaba Pilar, cuyo hijo se había mudado a Australia y no la había llamado en 3 años. Mercedes, cuyos nietos habían sido alejados de ella después del divorcio complicado de su hija. Rosa, cuya nuera había convencido a su hijo de internarla en un asilo, aunque ella estaba perfectamente capaz de vivir sola. Cuando llegó mi turno de hablar, conté mi historia desde el día del hospital hasta la confrontación final. Hablé sin lágrimas por primera vez, como quien cuenta una historia que ya no duele porque ha encontrado su significado. Y ahora estoy aquí, concluí, aprendiendo a ser feliz sin necesidad de que nadie más me valide. Después de la reunión, Mercedes se acercó a mí. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? ¿No extrañas a tu nieto? Todos los días, le respondí honestamente. Pero he aprendido que extrañar a alguien no significa que tenga que vivir en función de esa nostalgia. Puedo amar a Santiago desde la distancia y al mismo tiempo construir una vida plena sin él. Los meses siguieron pasando. Me inscribí en clases de cocina internacional en un centro cultural cerca de casa. Aprendí a hacer pad thai, risotto de champiñones y tajine marroquí. Comencé a leer 2 libros al mes en lugar de 1 cada 3 meses. Me uní a un grupo de caminata para señoras mayores que se reunían los domingos en diferentes parques de Madrid. Pero lo más importante, empecé a ser mentora en el grupo de apoyo de la iglesia. Las mujeres más nuevas, las que llegaban destruidas por el rechazo de sus hijos o el desprecio de sus nueras, me buscaban para que les contara cómo había logrado salir adelante. Es un proceso, les decía. Al principio duele mucho, porque sientes que has perdido tu propósito en la vida. Pero después descubres que tu propósito nunca debería haber dependido completamente de otras personas. Tu propósito eres tú misma, tu bienestar, tu crecimiento, tu felicidad. Una tarde de octubre, casi 8 meses después de la confrontación final, estaba preparando tajine de cordero en mi cocina cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Alejandro. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no con desesperación, sino con curiosidad. ¿Diga? Mamá, soy Alejandro. Hola, mijo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no tan bien. ¿Podemos hablar? Claro. ¿De qué quieres hablar? De Santiago. Y de nosotros. Y bueno, de todo. Está bien. Pero esta vez la conversación va a ser en mis términos. ¿Tus términos? Sí, Alejandro. Yo ya no soy la madre que ruega. Soy la madre que se respeta. Y si quieres hablar conmigo, va a ser como adultos que se tratan con dignidad mutua. Hubo una pausa larga. Está bien, mamá. ¿Puedes venir mañana? No. Si quieres hablar conmigo, vienes tú a mi casa. Y vienes solo. Los problemas entre nosotros se solucionan entre nosotros. Pero Santiago puede venir si quiere conocer a su abuela. Pero Patricia no viene a menos que esté dispuesta a disculparse y a cambiar completamente su actitud. Mamá, esos son mis términos, Alejandro. ¿Los tomas o los dejas? Después de colgar, me senté en mi sofá y respiré profundamente. Por primera vez en mi vida, había puesto condiciones claras a mi hijo. Por primera vez, yo tenía el poder en nuestra relación. Y lo más sorprendente era que no me sentía culpable por ello. Me sentía libre.